no podemos dudar que de esto primero que vamos a estudiar depende todo. Todo depende de nuestra cercanía a Dios. Vamos a iniciar por Santiago capítulo 4. Y en Santiago capítulo 4, leamos, prestemos atención, observemos el mandato. Aquí no una sugerencia, un mandato de Dios para nosotros, para su pueblo, para sus hijos. Dice Santiago 4. Y él se acercará. Pecadores, limpiar las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Aquí vemos un mandato de Dios y luego lo va explicando, pero también este es un mandato con una promesa. ¿Queremos ver mandato con promesa inmediato? Acercaos a Dios es el mandato y la promesa, y Él se acercará a vosotros. Pero ¿qué es acercarse a Dios? ¿Qué implica acercarse a Dios? Acerque a mí como el buen pastor para guiarme, para proveerme, para con celo protegerme o no. Porque muchas veces demandamos de Dios, Señor, ven acá. Él. Pero, ¿cómo sé si yo lo quiero cerca de mí, si yo me acerco a Él o no? ¿Y cuáles son las características que vemos aquí en Santiago 4, versículo 8? Acercados a Dios, sí. ¿Pero cómo? Entendido primero que somos pecadores. Que si nos acercamos de ellos por la gracia de Dios, porque nuestro pecado nos aparta de la paga del pecado de la muerte, es la separación de Dios. Sin embargo, entendiendo esto, tengo una actitud reverente y hay unas decisiones que tomo. Primero, limpiar las manos. Limpio mi cuerpo, limpio mi mano de las acciones. No es limpiarlas físicamente, sino más bien, ¿para qué estoy usando estas manos? Para golpear, para señalar, para tomar lo que no es mío, para tocar indecorosamente. ¿Para qué me extiendo a los demás? O incluso, cuidado, porque yo digo, yo no toco a las damas, no toco a otras personas, no toco a los niños con malos deseos, no robo y no estoy pecando, pero estoy extendiendo mis manos con misericordia. Estoy ofreciendo a los demás, estoy secando lágrimas sin pensar en mis intereses, sino en que la otra persona sea confortada, consolada y levantada. ¿Para qué me acerco a los demás? Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Lo puro es aquello que no tiene doble naturaleza. El agua es pura porque no tiene partículas contaminantes y por eso agua y aceite tampoco pueden estar juntos. El agua, para purificarla, ¿qué tengo que hacer? Quitarle todos los elementos tóxicos, impuros, que hacen daño. Así yo tengo que purificar mi corazón de aquello que es tóxico. ¿Por qué yo tengo relaciones tóxicas con los demás? Y es el caso que las tengo. Porque hay elementos, hay celos, hay inseguridades, hay rencores. Yo no puedo tener una sana relación con los demás si yo les tengo rencor. Por eso incluso, ¿qué nos dice? Si algo tenemos contra el prójimo, pongamos de acuerdo. Acordemos, dejemos atrás, perdonando unos a otros. Pero tampoco puedo tener prejuicios. Cuando me acerco a la persona, inmediatamente, ¿qué me salta? ¿Una persona con necesidad? ¿O una persona que la discrimino por su aspecto, por su raza, por su edad, por su procedencia? Purificad vuestros corazones. No podemos decir, y aquí también hay algo claro, no puedo decir que hago el bien si en mí hay mal. Tengo que renunciar al mal. Y cuando eso ocurre, cuando limpio mis manos y ya no tengo ese doble ánimo porque no hay en mí luz y oscuridad, me acerco a Dios. Ahora, vamos a enriquecer más este concepto en el propio contexto de nuestra cercanía a Dios. ¿Por qué acercarme a Dios? Y es más, vamos a ver incluso cuál es lo que hace evidente si yo estoy cerca de Dios o no. Porque yo puedo decir estoy cerca de Dios, mas mis actos confirman eso o más bien llevan a la duda completamente razonable. Es evidente que no estoy cerca de Dios.
En Santiago 4, vamos a seguir viendo Santiago capítulo 4. Y vamos a leer los 3 primeros versículos. Dice Santiago 4, el 1 al 3. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatid y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Recuerden que el Señor dice, si mi palabra permanece en ustedes, si permanecen en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid lo que pidan, tendrá un resultado. Y por eso es que tengo que examinar, incluso mis oraciones tienen respuesta o caen al vacío. Más cuando Dios no es un vacío, Dios es completamente verdadero y está en la totalidad de su creación y todo lo escucha y todo lo sabe y todo lo puede. Y todo lo bueno, lo puro, lo digno, alabanza lo quiere. Porque a veces también entramos en esta duda. Si todo lo puede, ¿por qué no lo hace? Porque Dios todo lo puede hacer, pero Él quiere lo bueno, lo digno de alabanza, lo que es conforme a su voluntad. No es el genio de los 3 deseos que él cumplirá eso de esa fantasía del genio de los 3 deseos que cumplirá tonterías, porque en la historia esta del genio de los 3 deseos, él se supeditaba a quien mandaba. Nosotros quisiéramos que Dios fuera el genio de la botella de los millones de deseos y que todo lo que nosotros cumpliéramos conforme a nuestra voluntad, sin sabiduría y con corazones con doble ánimo, se cumpliera. ¿Por qué no se cumplen las cosas? Por lo que vemos aquí en los 2 primeros versículos. Somos personas que generan guerras, pleitos. Las armas no producen guerra. Son los seres humanos que las accionan, que las portan, las accionan, las cargan y las apuntan contra otros. Y recordemos que cuántas guerras se generan por verdadero amor patriota más versus cuántas se generan por intereses económicos. Y el peso de la historia es que más se ha luchado por intereses económicos, geopolíticos, por conquistar, por diezmar, por enriquecerse a costa de otros pueblos. De esa codicia, de esas pasiones, de esa ambición, nacen las batallas. Y no tenemos que ser soldados para luchar y hacer guerras. ¿Cuántos estamos luchando profesionalmente para quitarle a los demás? Estamos luchando en el campo del amor, decimos nosotros, para quitarle la pareja a otros, de la codicia, de los sentimientos impuros y de nuestra falta de confianza en Dios. Porque si el Señor es mi buen pastor, nada me faltará. ¿Qué tengo que andar arrebatándole a los demás? De hecho, el arrebatar a los demás es una evidencia que no creo en un Dios que extiende sus manos y que me quiere proveer. Por eso es importante para que nuestras oraciones sean efectivas, tener un corazones no con doble ánimo, no corazones claroscuro, a veces luz, a veces oscuridad, a veces columna de fuego, a veces la penumbra o la umbra alrededor de esa columna de fuego, siendo muchas veces una oscuridad pasmosa, siendo nosotros la luz del mundo, pero paradójicamente no siéndolo así. Versículos del 4 al 5. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Dios ha puesto su Espíritu en nosotros y el Espíritu Santo sabe que nos ama, nos cela, nos cuida y anhela tener esa relación con nosotros, comunión con Él y Él con nosotros. Pero no puedo tener una amistad con Él honesta, verdadera, sino más bien a veces una relación convenenciera. Señor, me presento ante ti para que cumplas lo que por amor al mundo yo quiero. Ahí está, del mundo quiero estas cosas. Pidiendo algo conforme a su voluntad, por supuesto que no. Y ahí es donde yo tengo una relación adúltera. No solamente adultera el hombre que estando con su esposa está con la otra.
Puede ser que esté siempre con su esposa, pero mentalmente su mente está en el recuerdo del anterior o en el anhelo de una presente, o hasta a veces en fantasía de la mujer imposible. Y eso es adulterio también. No puedo amar a Dios amando todo lo que Dios aborrece, lo que Dios rechaza. Ahí de hecho, y esto también es muy importante, esto en nuestras relaciones con los demás. ¿Cómo yo sé que alguien me ama? Cuando comienza a amar lo que yo amo. Usted quiere saber si alguien le ama de verdad, ama todo su ser, ama sus pensamientos, ama sus sentimientos, ama sus anhelos. Por eso, cristianos que quieren tener noviazgos con personas que no son de Cristo, examinen. Esas personas aman su relación con el Dios que usted ama. Incluso yo sé que esto es triste, pero por eso tenemos que luchar por nuestros hijos. Nuestros hijos aman al Dios que nosotros amamos, se rinden a Él. Nuestros padres aman al Dios que nosotros amamos. Mientras que esto no se dé, no es un verdadero amor. Y nosotros queremos amar, tenemos que amar lo que es importante para aquel que amamos. Y Dios en cuanto a eso sí nos dice, mientras que no lo amemos a Él plenamente y sus pensamientos, sus planes, sus propósitos, somos adúlteros. Pero como yo comienzo a amar todo lo que Él es, todo lo que hace, todo lo que quiere, acercándonos a Él. Seguimos entonces recordando que primero, ¿por qué tenemos que acercar? Versículo 5, recordemos, vamos a volver a leerlo. El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Él nos anhela, yo lo anhelo. El Espíritu Santo nos piensa todos los días, yo lo pienso siempre. El Espíritu Santo quiere orar siempre, hablar con nosotros, porque ¿qué es la oración? Un diálogo. Nosotros queremos hablar con Dios siempre. Queremos hablar con Él o a veces preferimos hablar con nosotros mismos. Es más, convenientemente le cerramos los oídos a la voz de Dios porque es que lo que yo quiero, sé que Dios no lo quiere. Y busco a Dios en ciertos ámbitos, en ciertas áreas, pero en otras que yo me cierro. Y posiblemente, por ejemplo, hoy es sábado, quiero escuchar a Dios hasta la hora en que la oscuridad me invita a satisfacer los deseos de mi carne, en un bar, en un antro, en un lugar de mucha carnalidad. Quiero escuchar la voz de Dios en ese momento. Quiero tener una relación. Quiero acercarme a Dios, porque para acercarme a Dios tengo que alejarme de lo que no es de Dios. Versículos 6 y 7. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Lamentablemente muchos nos sometemos al diablo y resistimos a Dios, ya sea en todas las áreas o hay áreas específicas. Hay cristianos que, por ejemplo, en el área financiera son muy fieles a Dios, completamente fieles a Dios. Señor, por fidelidad a ti no voy a usar mi dinero para apuestas, para negocios ilegítimos, voy a honrarte con mis recursos. Pero en el área sentimental me resisto a él. O posiblemente sí son muy fieles en su área sentimental y tratan a su esposa como vaso más frágil. A su esposo lo respetan, a sus hijos los aman con disciplina, pero también con ternura. Pero hay otra área donde se convierten en otras personas. Tienen doble vida. Recuerdo una vez un amigo mío que siendo empresario me decía, como un consejo, ¿no? Estos consejos aparentemente maravillosos, me decía, nunca trabajes con tu esposa ni con tu novia, porque yo no estaba casado. Nunca trabajes con tu pareja, porque a la larga se va a decepcionar de ti. ¿Por qué lo decía? Porque él tenía doble vida. Ante su esposa era alguien, en horas de trabajo se convertía en otra persona. Eso también habla de doble ánimo. Y puede ser que esto yo lo lleve
a mi vida con Dios. Soy alguien en el templo que no es similar fuera del templo. ¿Por qué en nuestros barrios hay tantas iglesias y no se nota? No se nota. Porque solos somos de un ánimo aparentemente santo en la iglesia y fuera de allá nos desmadramos. Nos convertimos en otra cosa. Bendecimos al Señor con nuestros labios en la iglesia y afuera maldecimos al prójimo y maldecimos a Dios con nuestros actos también. No es necesario que nuestros labios hablen, nuestros actos gritan. Una comunidad donde hay tantas iglesias sostenidas por la comunidad, porque si hay algo que tenemos claro es que las iglesias evangélicas no se sostienen por fondos estatales. ¿Por qué no están transformadas? Porque nos acercamos a Dios aparentemente, pero en efecto no. Someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Habla de, me someto a Dios porque me acerco a él con corazón humilde, limpiando mis manos, ya no teniendo doble ánimo, purificando mi corazón. Ahora, habíamos leído el versículo 8 y los versículos anteriores. Vamos ahora a los dos versículos siguientes. Como consecuentes, si yo me acerco a Dios, ¿qué debe ocurrir? Versículos 9 y 10. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillados delante del Señor y Él os exaltará. O sea, la vida me está pasando por encima. Más bien, ¿yo qué hago? Me humillo delante de Dios. Muchas veces glorifico a Dios mientras estoy bien. ¿Y cuál es una de las razones por las que me aparto de Dios? Porque me va mal. Porque la vida no me sonríe. Pero es que yo no tengo que buscar la sonrisa de la vida del mundo. Porque cuando yo digo, es que la vida no me sonríe, verdaderamente lo que estoy diciendo es, el mundo no tiene beneplácito de mí. Pero yo no estoy para ni alegrar al mundo, ni que el mundo me alegre a mí. Yo estoy para alegrar a Dios con corazón puro y para que Dios me alegre a mí cuando Él mismo lo ha prometido. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Y Él os exaltará. Es que tener una cercanía con Dios, que es alejándose de la provisión del mundo, del aplauso del mundo, del beneplácito del mundo y de también hacerle homenaje al mundo, produce una respuesta de Él. O sea, es un mandato que recordemos que está implícito en el primer versículo que leímos. Acercaos a Dios y Él os acercará a vosotros. Ahora, vamos a ver si tiene efectos, si lo vamos a ver. Pero antes de ver cuáles son los efectos de acercarnos a Dios, vamos a ver lo primero. ¿Qué pasa cuando evitamos la cercanía a Dios? Porque nosotros podemos evitar. Deliberadamente podemos decir, yo no quiero estar cerca de Dios. ¿Tiene consecuencias? Sí. ¿Lo digo yo? No, lo dicen las escrituras. Primero en Sofonías capítulo 3. Vamos a Sofonías capítulo 3 desde el versículo 1. Cuando me revelo a Dios y no quiero estar cerca de Él. Cuando como cristiano me alejo de Dios porque quiero más bien, a veces es paradójico, me alejo de Dios pero quiero estar cerca de sus bendiciones. Dice en Sofonías 3 del 1 al 3. Ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. Ahora, ¿por qué una ciudad es rebelde? Es contaminada y opresora. ¿Por qué? Por lo que lo dice el versículo 2. No escuchó la voz ni recibió la corrección. No confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Hay 4 errores aquí que me llevan a ser rebelde, contaminado y opresor. Porque saben que cuando yo estoy contaminado, yo termino oprimiendo a los demás. Termino haciéndoles daño. Yo no tengo que golpear a mi esposa para ser opresor de ella, pero oprimo su vida, oprimo su estabilidad emocional cuando le soy infiel, cuando sigo mis propios caminos, cuando mis tiempos que bien pueden ser con ella son tiempos compartidos, con mi agenda oscura, secreta, donde no quiero estar con los míos, porque quiero estar con los otros.
Pero ¿por qué somos rebeldes, contaminados y opresores? Porque primero no escuchamos la voz de Dios. ¿Dónde está la voz de Dios? Primero, el Señor nos ha dado el gran privilegio que está accesible a nosotros. Está accesible en la Biblia. Y en diferentes versiones se nos aclara y también se nos explica a través de lo que es la prédica. ¿Cómo puedo escuchar la voz de Dios? Pues humildemente me he dispuesto a hablar la palabra de Dios y por su misericordia que Él me dé la sabiduría para no estorbarla. Si no escuchamos la voz de Dios, no porque Él no habla, sino porque no queremos escuchar o porque escuchamos pero cometemos el siguiente error. Muchos escuchan la voz, pero no todos la reciben. No escuchó la voz esta ciudad rebelde, ni recibió la corrección. Sí, acepto que me digas cosas, pero no acepto no acepto hacerlas. ¿Cuántas veces me han dicho, deja de pegar mentiras y sigo mintiendo? Escucho, pero no recibo. No confío en Jehová, no se acercó, o sea, esta ciudad no confió en Jehová, no se acercó a Dios. Saben, muchas veces la excusa para pecar es que todavía no tengo la fe suficiente. Es que me cuesta y termino resolviendo yo. O a veces no digo, yo no confío, pero mis actos lo ponen en evidencia. Si Dios es mi Dios, ¿por qué tengo que desconfiar de Él? Si Él es mi pastor y nada me faltará, ¿por qué todavía estoy procurando de forma indigna, apartado de la voluntad de Dios, proveerme? Miren, algo que a mí me gustó fue, por ejemplo, de estas mañanas, un tema que a mí me gustó mucho fue las razones. ¿Por qué le pongo los títulos y después los cambio? Razones santas o reacciones santas. ¿Se acuerdan? Hay reacciones buenas en nuestra carne y hay reacciones santas. La reacción buena es, veo esta situación y la resuelvo. Y está bien, la reacción buena. Pero la reacción santa es cuando el Señor la perfecciona. Ahí le ponía el ejemplo de la grabación que tuvimos. Tuvimos una grabación de Navidad en Familia el domingo y para los que no saben le cuento, ¿no? Tuvimos una regrabación de actores de Navidad en Familia y después que se fueron parte de los actores, entre ellos Daniel que está acá, oh, qué caos, el técnico se le borraron las voces y entró en una crisis muy dolorosa, estaba muy avergonzado, se sentía muy mal. La reacción que creo que fue positiva, gracias a Dios no le caía a derramar improperios. ¿Cómo se te ocurre y eso que tú sabes? No era. Pero todavía no tuve una reacción santa. La reacción buena que tuve fue, no te preocupes, yo voy a grabar estas voces en el estudio de Vicentito, ahí yo grabo. Ahí yo grabo. Pero después el Espíritu me corrigió, me dijo no, que él lo haga, no para que él pague por su error, porque no era eso, sino para que se sienta restaurado, porque el Espíritu Santo me mostró que si no lo hacía él, se iba a quedar en duda, en deuda. Tuvo que hacer lo otro y no yo. Eso me lo mostró el Espíritu Santo y también se iba a sentir como que, bueno, ni modo, nos toca resolver a nosotros. Y le dije, te invito a que el próximo domingo grabes acá en nuestra iglesia, te invitamos a un gran almuerzo, no te preocupes, María cocina. Bueno, por ahí le dije, ven. Y él le abrumó, pero le conmovió también. La reacción buena fue, yo lo puedo hacer por ti. La reacción santa es, hazlo tú lo puedes hacer bien y te apoyamos. No te vamos a señalar, es más, vamos a celebrar una gran comida contigo, María la hace, pero vamos a celebrarlo contigo. Esa es la reacción santa, donde Dios habla. Y muchas veces no confío en Dios, sino confío en mi sentido común. Y como he escuchado varias veces, el sentido común es el menos común de los sentidos. ¿Verdad? Y uso la materia gris, que está gris porque le falta luz. No confío en Jehová, ni me acerco a Dios. En ese momento yo me acerqué más a mi razonamiento, pero después me puse a orar mientras que estábamos en medio de todo, Señor, preguntarle, ¿qué hago? Y el Señor me mostró, no, vas a hacerlo así.
vas a hacerlo de esta manera. Y muchas veces el enemigo de acercarnos a Dios es nuestra precipitación. No solamente se apartan de Dios los malvados, y cuidado, porque a veces nosotros nos escudamos en la idea, yo me acerco a Dios porque yo no hago mal. Te acercas a Dios cuando haces el bien conforme a tu parecer. ¿Se acercó a Dios Pedro cuando cortó celosamente la oreja a Malco? Por supuesto que no. Se acercó a su celo humano, a su anhelo de proteger a su Salvador como si él pudiera salvar al Salvador, y se apartó incluso de la palabra dicha, porque cuando nos acercamos a nuestro propio parecer, nos alejamos de lo que Dios nos ha instruido. Y esto es muy importante porque muchos decimos, yo no me aparto de Dios porque no hago el mal, pero tampoco hago el bien porque lo hago conforme a mi parecer. ¿Estamos claros? Preguntas, pueden hacerla aquí en el salón, pueden abrir micrófonos. 5, 4, 3, 2, seguimos. Sus príncipes en medio de ellas son leones rugientes, sus jueces lobos nocturnos que no nos dejan hueso para la mañana. ¿Por qué? Porque viven lo que se describió en Santiago capítulo 4, ¿se acuerdan? ¿De dónde vienen los pleitos, las contiendas? De nuestra carnalidad. Y muchas veces somos leones nocturnos que no dejan hueso para la mañana, leones rugientes, porque somos perversos, pero también por algo que se llama la ira justiciera. La ira justiciera que por hacer el bien lo hacemos de una forma tan feroz que terminamos haciendo mal. Si alguien que ha sufrido y sufrió de ira justiciera, y digo cada día menos, ha sido yo. Y por querer hacer el bien, muchas veces se me pasó la mano, lo confieso, lo reconozco y no lo voy a negar. Y por lo que he tenido que pedir perdón. Porque mi carnalidad me ha apartado de Dios, porque me ha acercado a mi ira justiciera. Sofonías 3 del 4 al 5. Sofonías 3 del 4 al 5. Mire, estos versículos a mí me recordaron como un país que se llama Panamá, o sea, nuestro país. ¿Qué tenemos nosotros? Rebeldes, contaminados, opresores, que no escuchan la voz de Dios en los puestos de gobierno, en las empresas, en los puestos influyentes. Príncipes como leones rugientes, diputados, ministros, representantes de corregimiento y todo. Pero ¿por qué me recordó a mi país? Versículos 4 y 5. Sus profetas son livianos. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores, pecadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Jehová en medio de ella es justo, sí, porque Dios está en medio de nosotros. No hará iniquidad. De mañana sacará luz su juicio, nunca faltará. Pero el perverso no conoce la vergüenza. ¿Y quién es el perverso? El que no se acerca a Dios. Porque se acerca a sus codicias, a sus pareceres. Dios es justo. ¿Por qué no todos vemos la justicia? Porque no nos acercamos a ella. Porque no queremos aceptarla, porque no queremos obedecerla, porque no queremos acatarla. Estamos en desacato espiritual. Y dentro de eso, ¿por qué me recordó a mi país? Porque en mi país hay liviandad en lo que se anuncia. Hay hombres prevaricadores que usan esto, un podium, usan una palestra y abren sus Biblias para torcerlas y enriquecerse, manipular. Y sí, duele. Se usa la palabra de Dios para cumplir la voluntad del diablo. Porque el diablo usó la palabra de Dios para desviar a Cristo, pero obviamente fracasó en el desierto. Pero sí tuvo éxito parafraseando a Dios con Adán y Eva. Y muchos queremos torcer la palabra, no yo, por lo menos le ruego a Dios con mucho temor, pero muchos profetas, y no digo que tal vez no haya fallado, pero hay muchos profetas que deliberadamente, con liviandad, con ligereza, toman versículos y comienzan a tomarlos para justificar sus propósitos. Contaminan el santuario con despropósitos, con mentiras, con medias verdades, diciendo malditos aquellos que no den todo lo que
Dios les ha dicho que tienen que dar? ¿Dónde están sus dineros? ¿Dónde están sus arcas? Enseñando incluso el diezmo como ley y no como principio para sostener a la iglesia. Pidiendo a los demás lo que ellos no dan. Porque pido a los demás, ¿y dónde está? ¿Dónde están mis espaldas cargando esas cargas que exijo a otros? Pidiendo a los demás dar su tiempo como no lo doy yo. Y eso es torcer la palabra de Dios. Por eso me recordó tanto a mi país. Por eso que tenemos iglesias donde la gente se acerca a Dios solamente allí y afuera no se nota. Porque es que también tenemos muchos pastores que se acercan a Dios solamente en el templo, pero afuera no se nota. En su vida pública no se nota. Y todo iba bien hasta que él comenzó a irles bien. Porque cuando les comenzó a ir bien, negociaron con ese bien y lo entregaron al mundo. ¿Y cuántos pastores, profetas, sacerdotes negocian con gobiernos para defenderlos? Yo si quiero algún día orar me gustaría orar en la asamblea, orar en el consejo municipal, en alguna ceremonia, y me comprometo a esto. Voy a pedir perdón por esas personas. Me comprometo y está grabado. Y me lo van a recordar. Si me toca orar por ellos, lo primero que decir, Señor, perdónalos. Porque no saben lo que están haciendo, no saben lo que han hecho, pero tú sí sabes cuánto han abominado y cuánto han destruido la moral de este país, a cuántos han comprado, a cuántos lo han convertido solamente en recipientes de dádivas, a cuántos le están dañando el corazón, a cuántas mujeres compran con su poder, a cuántos menores dañan. Sin embargo, muchas veces hacemos esta ceremonia y queremos orar para ellos, para bendecirlos, para que les vaya bien y no para corregirlos. Tenemos que pedir perdón, como Nehemías pidió perdón por su pueblo, intercediendo por sus y pidiendo perdón por sus pecados, pero también reconociendo que estamos mal. ¿Cuántas cosas han pasado en este país y no hay comunicados de las iglesias diciendo basta ya, se acabó? No podemos seguir así. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Faltan esos comunicados, esas voces vigorosas de los cristianos. Tenemos que ya decir, estamos mal. Porque Jehová en medio de ella es justo, no hará iniquidad, de mañana sacará a luz su juicio, nunca faltará, pero el perverso no conoce la vergüenza. Es más, la justifica. Ahora, hay beneficios en la cercanía a Dios, beneficios de la cercanía a Dios. Y vamos a Mateo capítulo 11. Y no es para ser utilitarios, porque muchos estamos tentados a buscar a Dios por el beneficio. Es que estos beneficios me gustan mucho porque son beneficios espirituales más que monetarios. Mateo 11, 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Muchos quisieran que dijera, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los voy a enriquecer ya. No, él lo que nos ofrece es descansa en mí. ¿Sabes para qué? Para que tenga la fuerza, el vigor, la paz mental, la sabiduría para seguir luchando, pero hazlo conmigo. Dios no está para que nosotros entonces nos convertamos en ninis, que ni estudiamos, ni trabajamos, ni oramos, ni suplicamos, ni ayunamos, ni hacemos nada, solo recibimos. Y le decimos, Señor, dame. Y no, Señor, toma. ¿Qué quieres de mí? ¿Por qué te tengo que pedir si ya es suficiente con la salvación? Recuerdo una vez un maestro cristiano que decía, una vez le dije, Señor, sí, quiero ir a Jerusalén. Quiero, soy tu hijo, dame. Sí, sí, yo sé que me diste la salvación, pero no me basta, quiero ir a Jerusalén, lo que me pareció una gran insolencia. Y lo decía a sus estudiantes dándose golpes de pecho. No me basta, sí, sí, está bien, está bien, está bien, sí, soy el niño consentido, me salvaste. ¿Dónde está Jerusalén? Yo era uno de sus estudiantes y me pareció tremenda, tremenda insolencia. Gracias a Dios no quise imitarlo.
No fue aquí en Panamá. No fue aquí en Panamá. No se preocupe, no es ningún pastor ni maestro de aquí. Cuando estaba estudiando, estaban sacando nombres. No, ninguno de aquí. Es más, fue un maestro que ya no pertenece a la iglesia, que estuvo en la iglesia y ya no está. Dios mismo lo sacó. Bien, así que detengan los cálculos que comenzaron a hacer. Venid a mí todos los que están trabajados cargados. Yo los voy a hacer enriquecer. No, yo os haré descansar. Reposen en mí. Lleven mi yugo sobre vosotros. Nada de ser ninis. Llévenlo conmigo. Aprended de mí. Acérquense a mí para que aprendan de mí. Mírenme cómo yo hago para que lo hagan ustedes. Para eso me acerco a Dios. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Es más, le comento, quiero que oremos por algo que el Señor nos mostró en algo muy bonito que estamos haciendo. Ya bueno, ya muchos han estado, o si no se han enterado, que antes de la adoración hacemos un tiempo antes de orar. O sea, antes de la adoración adoramos. Y comenzamos a clamar. Y el Señor ha puesto palabras. Y una cosa que el Señor nos mostraba hoy es, yo tengo el poder para hacer con esta iglesia. Pregunten qué es lo que debe hacer esta iglesia para que mi poder se una a mi querer. Oremos por eso. Dios puede hacer cosas extraordinarias con esta iglesia. Hay algo que nosotros tenemos que hacer para que Él lo haga. Y es lo que tenemos que buscar. ¿Qué tenemos que hacer? Rendirnos a Él, acercarnos a Él, ser completamente de Él, deleitarnos en Él, que Él sea nuestra vida, que Él sea soberano, que Él sea la cabeza y que mueva nuestros pies conforme a Él como cabeza. Dios quiere usar a esta iglesia, pero algo que debe hacer, tenemos que tener corazones humildes, preparados, llevar su yugo para que esta iglesia sea la luz que quiere que sea, porque cada iglesia que Él levanta es para que sea luz resplandeciente, pero muchas iglesias no lo están haciendo porque son conducidas por profetas ligeros, por sacerdotes contaminados y contaminantes. Evangelio de la prosperidad, por ejemplo. Evangelio, decrétalo y dale órdenes a Dios. Evangelio de la codicia. Evangelio del Dios sirviente y no nosotros servirle a Dios. Llevad mi yugo sobre vosotros. Y eso yo lo entiendo como cuando me acerco al cuando aprendo de Él. Porque Jesús es manso y humilde de corazón. ¿Soy yo manso y humilde de corazón a la palabra de Dios o todavía la desafío? ¿Y cuál es el resultado? Hallaréis descanso para vuestras almas. Muchas veces nosotros decimos, uy, es que llevar ese yugo cansa, no. Hallamos descanso para nuestras almas. Sabemos que estamos respaldados. Vamos a entender, al final de cuentas, que mejor es el yugo de Cristo porque su carga es fácil, ligera su carga, mucho más ligera que cargar con todo el peso que el mundo quiere poner a través de pecados que nos causan problemas, dolores y que nos llevan a ser causantes de dolores. Nos causan y nos llevan a causar. Jeremías 3. Jeremías 3:22 nos dice, convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. He aquí nosotros venimos a ti porque tú eres Jehová nuestro Dios. ¿Por qué nos acercamos a Dios? ¿Por qué venimos a esta reunión? Porque Dios es quien nos gobierna. Venimos, cada vez que venimos a esta reunión, cada vez que nos acercamos a Dios, cada vez que lo adoramos, cada vez que abrimos la Biblia, es para decirle, Señor, ¿cómo me vas a seguir gobernando, dirigiendo mi vida? ¿Qué someto a ti? Cada vez que me acerco a Dios, me debo acercar como sacrificio vivo para que muera mi vieja naturaleza. Para eso me acerco a Dios, no para ver qué promesas le arranco, para ver qué promesas tomo para mí. Convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. Sanándola de cuál es la causa de nuestras rebeliones. Nuestra inmadurez, nuestra ansia por ser nosotros los estelares, porque las luces estén sobre nosotros, nuestros rencores, nuestras cuentas pendientes porque todavía no nos hemos reconciliado con Dios.
Es más, examinar, Señor, ¿qué tengo yo contra ti o contra el prójimo? Todavía no he perdonado la muerte de alguien porque tú pudiste haberlo tenido vivo. Todavía no he perdonado la enfermedad que tú pudiste haberme evitado. Todavía no entiendo por qué no he logrado más en la vida. Que Dios me muestre si hay barreras, que me sane de eso que son enfermedades para mi espíritu, para mi alma. He aquí nosotros venimos a ti porque tú eres Jehová nuestro Dios. Juan 7. ¿Cuál es este beneficio maravilloso de acercarnos a Dios? Jesucristo lo dijo en el último gran día de la fiesta. Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Venga a mí, acérquese a mí. No es que el Señor me corretee con su agua. No, acérquese a mí y beba. Yo estoy para ustedes. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí. Creo en el Señor. Creo, como dice la Escritura, que Él promete que de nuestro interior correrán ríos de agua viva. ¿Y de qué habla? ¿De qué río de agua viva habla? De su Espíritu, del Espíritu Santo, que nos anhela celosamente, como ya vimos, como la palabra nos lo dijo. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Él hablaba de algo que para nosotros es ya realidad. En ese momento todavía ellos no habían recibido el Espíritu Santo. Había de venir para todos los que creyeran en su muerte y resurrección. Porque muchos creían que Él era un hombre bueno, pero no creían que era Dios. Pero cuando Él muere, es más, cuando Él muere, muchos dudaron y se apartaron, incluyendo a los discípulos. Pero aquellos que creyeron que era Dios y que venció a la muerte, recibieron, creyendo, es más, de antemano, los que ya creyeron, recibieron el Espíritu Santo. Nosotros creemos que Jesús es Dios. Creemos que la tumba no lo retuvo, que está a la diestra de Dios Padre. Y si hemos creído de verdad eso, el Espíritu Santo está en nosotros para darnos vida. Pero si eso no bastara, no, es más, eso no basta. Tenemos que acercarnos a Él si es fuente. Yo creo que esta agua me quita la sed. De hecho, la necesito en este momento. Creo en mi necesidad. Que Cristo quita mi sed o sacio mi sed con otra cosa. Así como aquel que dice, tengo una sed, voy al bar, ¿está satisfaciendo su sed? No, está satisfaciendo su pecado. Aquí, así mismo esa analogía, aquel que dice, tengo sed de amor, me voy con la persona que no me ama. Me voy al antro, me voy al lupanar, me voy con ese grupo de amigos que me aman y no busco a Dios. Así mismo, estoy haciéndome daño cuando en vez de hidratarme con agua, me hidrato y no hay nada más deshidratante que el alcohol. Bueno, no es que sea lo más deshidratante, hay cosas que deshidratan más. El alcohol deshidrata. Por eso la persona al día siguiente tiene que tomar mucho líquido. Así hay amistades que deshidratan, te secan, te van deteriorando. Salmos 34. Busqué a Jehová y él me oyó. ¿Por qué me voy a acercar al Señor? Porque lo busqué y él me oyó. Y me libró de todos mis temores. Antes de leer el versículo 5. ¿Por qué vivimos con miedos? Porque no me acerco suficiente a Dios. Él me oye y me quita el temor. Usted está viviendo con temores. ¿Cuál es su temor? El temor a la muerte, el temor a la enfermedad, el temor al desempleo, el temor a la pobreza, el temor al desamparo, el temor a una vejez sin dignidad. Dios dice, acércate a mí. Él es el pastor. Nada nos faltará. ¿Cuáles son los temores? Es más, analice, considere y si es necesario, haga una lista. ¿Cuáles son los temores que todavía tengo? Soledad, fracaso, muerte, enfermedad,
no lograr nada, no es lograr las grandes cosas que tengo. Pues Él promete que nos libra de todos nuestros temores. ¿Por qué hay cristianos asustados? Porque no se acercan a Dios cuando tienen miedo. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Me miro a mí, no. Miro a los amigos y no es por despreciarlos, pero es que yo no le puedo pedir peras al olmo. A veces somos muy injustos con la gente. Le pedimos lo que no nos pueden dar. Es verdad, lo que no nos pueden dar. Es más, cuando alguien a mí se me acerca, yo le digo, Dios dice, porque lo que yo digo es insuficiente, más bien Dios dice. Si miramos a Dios acercándonos a Él, Él nos iluminará con su sabiduría, nos dará la sabiduría para entender. Estaba mal, como el Salmo 73, que nos dice que Él era torpe como bestia, hasta que al acercarse a Dios entendió el fin de precisamente aquellos que le hacían sufrir iras y miedos, porque los malvados prosperaban, pero cuando Dios le habló, porque él se acercó a Dios, y por eso dice, en cuanto a mí, el acercarme, hallar a Dios es el bien. Entonces, nosotros comprendemos. Ya no sufrimos de la impotencia de ver que las cosas nos superan. Y ya no seremos avergonzados por las circunstancias. El Dios circunstancia que a veces nos gobierna, cuando nuestro Dios está por encima de toda circunstancia. Lucas 19. Y esto es muy importante. Vamos a ver el caso de la ventaja de acercarnos a Dios a pesar de lo que somos, de lo que somos. Es que iba a decir seamos, pero lo dije en abreviatura. A pesar de lo que seamos, es lo que somos. Bueno, es lo que somos, ¿verdad? Lo dije mal, pero se entendió. Bueno, gracias a Dios. Lucas 19, el 1 al 4. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle porque había de pasar por allí. Miren, cuando yo me acerco a Dios, yo no pongo límite. Es que yo soy impuro, soy pequeño, no soy importante. Luchemos por acercarnos a Dios. Abramos como los amigos del paralítico, abramos el techo de género, después lo reparamos. Después veo cómo me bajo el árbol. Después veo cómo me las arreglo. Quiero estar cerca de Jesucristo. Cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba, porque el Señor le mostró y él discernió, había un montón de gente y mira a un chiquitín ahí en un árbol. Cuando lo lógico es que mirara a los que estaban a su alrededor, que les hablaban cerca, que lo elogiaban o le suplicaban. Cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. ¿Eran grandes amigos? No. ¿Cómo Jesús sabía el nombre de Zaqueo y por qué estaba trepado el chiquitín ahí en el árbol? Porque él es Dios. Dios sabe quién soy yo. Y sabía no solo que Zaqueo era alguien que lo necesitaba, sino alguien que era pecador, que necesitaba salvación. Y ahí donde Jesucristo, cuando veo que me esfuerzo por estar con él, me dice, sabes que yo hago un alto contigo. Jesucristo hizo un alto con nosotros el día que nosotros, pecando, nos acercamos a él. Nosotros nos acercamos porque él nos convenció. ¿Qué convenció a Zaqueo? Él ya sabía quién era Jesús. Y un día hizo la asociación lógica y salvífica. Jesucristo es Salvador, yo necesito ser salvo. Jesucristo está bien, yo estoy mal. Jesucristo es la verdad, yo vivo conforme a las mentiras. Jesucristo es perfecto, yo no. Es más, estoy muy lejano a la imperfección, a la perfección, porque la imperfección me colma y me acerco a él. No mirando mi condición, sino a quién es Jesucristo. Y allí vemos los resultados
de un Zaqueo que le creyó a Jesucristo. Versículos 8 al 10. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, reconociendo que él era así. El hombre rico dice: no, tú eres el Señor. La mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Confesando implícitamente, había recursos que él tenía que habían sido de forma fraudulenta, jugando con las otras personas, había obtenido. Y está dispuesto a renunciar a todo, porque usted es mi amo, usted manda. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El chiquitín estaba perdido, pero fue a buscar desesperadamente al Salvador. Gracias a buscarlo, bueno, ya no todos tendremos los mismos cuerpos, así que no vamos a buscar a los chiquitines de la eternidad para ver quién es Zaqueo. Pero obviamente estará con nosotros. Zaqueo estará con nosotros porque se acercó, luchó. Y si para un alto subirse un árbol, ¿cómo será para alguien pequeño? Tuvo que hacer un esfuerzo extra. Y paz porque no era un atleta necesariamente. Era alguien que había acumulado la cantidad de años suficiente para hacerse rico como publicano. O sea, obviamente no podemos decir que era un jovencito en todo su esplendor y en todas sus fuerzas. Y luchó. O sea, superó sus inconvenientes físicos, sus inconvenientes como las culpas. Se acercó y fue bendecido. Reflexión final. Acercarse a Dios es el bien. Y Él nos demanda a nosotros. ¿Qué decía Santiago 4:8? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Y qué pasa cuando me acerco a Él? Pregúntenle a Zaqueo en la eternidad. Si Dios nos da esa oportunidad y nos podemos presentar allá, bueno, seremos criaturas sin memoria, ¿verdad? Sin memoria de lo de la tierra. Pero evidentemente, si el Señor nos pudiera mostrar ahora, ¿qué podría decir Zaqueo a la gente de su generación? Soy salvo. La salvación ha llegado a tu casa y el mensaje de salvación llegó para él y para otros. Cuando Jesús llegó a nuestra vida, convenciendo primero porque nos acercamos a Él, convirtiéndonos, purificando nuestros corazones, limpiando nuestras manos, porque para acercarnos al Señor, limpiar nuestras manos, purificar nuestros corazones, renunciar al doble ánimo, no puedo andar con la luz y con la oscuridad, cada quien en una manito. Cuando me arrepiento, el Señor me salva, el Señor me lleva a alumbrar mi entendimiento, a no vivir avergonzado, me va a sacar de las vergüenzas del pasado. Si algo yo me avergüenzo es no haberlo conocido antes, porque me ha librado muchas vergüenzas. Y claro, hasta en eso respeto la soberanía de Dios. Conocí a Cristo a los 37 años. Me hubiera gustado conocerlo antes, pero era el momento exacto para la salvación. Era el momento perfecto para la salvación. Y no importan los años perdidos si se ganó una eternidad. En el momento perfecto. Y ahora, como Él nos dio salvación, porque nos acercamos a Él, no es que fue un acercamiento puntual. Si somos de Él, queremos estar cerca de Él. Él nos dijo que somos sus ovejas y las ovejas oyen su voz, pero tenemos que acercarnos a Él para conocer cuál es su voz, para que su voz nos quite los miedos. ¿A quién temeré? ¿A quién temeré hoy? ¿A quién temeré si Jehová está conmigo? Si Él dice, ¿cuál es tu temor? ¿El gasto que viene? ¿La enfermedad que progresa? ¿El peligro que se acerca? ¿Los años que te están acabando? ¿Las personas que parece que se me están yendo? O sea, de hecho, esos se están yendo. La soledad. ¿Cuál es tu temor? Para todo tengo respuesta. Acércate a mí. Yo te quitaré el temor. Te daré nuevo entendimiento. Yo estoy contigo. Y te he dado el espíritu, mi propio espíritu, que te anhela celosamente.
El Señor quiere estar con nosotros todos los días. Lo que Él nos está diciendo, acércate a mí siempre. Y nuestra vida va a depender. Nuestra vida va a depender. Y la vida que le damos a los demás, porque nosotros estamos dando vida a los demás, buena vida o mala vida, conforme a nuestra cercanía. ¿Qué le estamos proveyendo a nuestro prójimo? ¿Mentiras o verdad? ¿Miedo o confianza? ¿Desesperanza o gozo? Todo depende de nuestra cercanía a Dios. Nuestra mejor versión de nosotros mismos es la que Dios pone en nosotros. Finalmente, todo depende de algo que nos dice: acércate a mí, me quiero acercar a ti. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y lo hacemos porque Él nos salvó. Y nos acercamos a quien murió por nosotros, a quien inocentemente aceptó la cruz, las heridas, las burlas de los escupitajos, que le alaran las barbas, que le dañaran su cuerpo, que hiriéramos sus oídos con las palabras infames, que no viera a sus discípulos al pie de la cruz, y todo lo soportó para que ahora nos acerquemos a Él. Nos acercamos a Él porque Él dio todo por nosotros. Señor, muéstranos cómo tú diste todo para que ahora, ya con el velo rasgado y sin barreras, nos acerquemos a ti y nos acercamos a ti porque tú quieres manifestar que nos amas, que nos cuidas, nos libras, que estás con nosotros, y por eso no hay mal que nos pueda vencer, porque tú eres quien vence. Estemos tranquilos en ti, tú peleas por nosotros. Si estamos contigo, así será. Oremos. Señor, nos acercamos a ti porque tú lo ordenas. Pero qué maravilloso que en tu palabra ese mandato tiene la promesa inmediata: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Cumplimos este mandato y tenemos inmediatamente la promesa que estarás con nosotros, para recordarnos todas las cosas, para consolarnos, para mostrarnos, para perfeccionarnos, para sanarnos de nuestras rebeliones, para no ser los mismos, para crecer y enseñar a otros a crecer, para llevar tu yugo y ligera tu carga, porque es mejor llevar tu carga que llevar la carga infame del mundo, que nos carga con sus pecados, con sus mentiras, con sus maldades, y de premio final nos da la condenación. Pero tú, Señor, nos das una ligera carga, y que quieres cargar con nosotros, Señor, caminando contigo, oyendo tu voz, dándonos vida eterna. Gracias, Señor, por eso. Bendito eres nuestro Señor. Qué mandato más maravilloso que acercarnos a ti, deleitarnos contigo y ser cada día mejores, porque eres tú que vas creciendo en nosotros, y para ser mejores tenemos que dejar de ser todo lo peor de nosotros mismos, paseando nuestro ego para que seamos llenos de ti y de tu Espíritu. Gracias, Espíritu Santo, y perdónanos porque estando tú con nosotros, te hacemos compartir por nuestros malos pensamientos y nuestros malos deseos, por nuestra dureza de corazón, cosas que tú no deberías ni ver ni oír, Señor. Y tú sigues ahí porque nos anhelas celosamente. Gracias, Señor, por mostrarnos todo esto, y sigue hablándonos para que cada día con más convicción, con más alegría, con más gratitud nos acerquemos a ti y dependamos de ti. Todo depende de nuestra cercanía a ti, Señor. Ahora tú dices:
acércate a mí, y en tu interior correrán ríos de agua viva, por medio del Espíritu que recibes, por creer que Jesús, yo Jesús, he muerto por ti y he vencido la muerte para darte a ti vida eterna. Señor, gracias por esta palabra y hoy te bendecimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.